Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Antonio de Prisma Studio, aquí en Morelia, Michoacán. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Abraham? Encantado de estar por acá para compartirles a toda nuestra audiencia otra obra de su firma, que esta pues rápidamente llama la atención. Y esta es una casa que construimos ya hace unos años con un amigo de nosotros, en donde pues encontramos ciertas dificultades del terreno, ya que es la parte colindante de este fraccionamiento, que ahorita lo van a ver en el fondo, en donde encontramos también un desnivel considerable en este terreno. En este terreno naturalmente teníamos un desnivel de 350 hacia la parte de la barda posterior. Okay. Entonces, aquí necesitábamos ver la manera de aprovechar esa diferencia del desnivel topográfico, pero bueno, nos encontrábamos con el mismo tema del tamaño del terreno. De profundidad tiene este terreno 19 metros, 18,85 por 9 de ancho. 9. Es una buena medida el 9 ya, ¿no? Sí, el 9 de ancho sí ya te deja jugar bastante y te da la oportunidad de que en el segundo piso puedas hacer habitaciones pues ya de dimensiones residenciales. Entonces, eso ya permite bastante el juego de los 9 metros. Pero bueno, en esta casa que les queríamos mostrar tienen algunos retos que nos pusimos estructuralmente, en donde tenemos este gran bloque de concreto hacia la fachada. No nos gusta abrir la casa hacia el exterior, más bien nos gusta que se viva hacia el interior. Y hicimos esta propuesta, este bloque de concreto. Aquí el concreto es un material principal, es el material principal y primordial de la obra, en donde se buscaba la combinación de la madera, el acero y el concreto, por requisitos del cliente. Entonces lo que hicimos fue tratar de jugar con este gran volumen en la fachada, que nos venimos hasta la restricción frontal, que es de 1,50 hacia el frente, nos venimos justo hasta el límite. Y esto también porque en la parte de planta baja y sótano, pues no quisimos mezclarlo con áreas íntimas. Entonces ahorita lo van a poder ver, ¿no? Está impresionante el volado. La pieza me encanta que se siente pesada, pero al mismo tiempo muy ligera, ¿no? Todo este vacío que está soportado. ¿Cómo funciona estructuralmente? Vemos ese apoyo que no sabemos. Sí, prácticamente las dos habitaciones, que son las que están hacia este lado, las frontales, están apoyándose en esta columna. Esta columna sí tuvo un tratamiento especial estructuralmente hablando. También tiene una cimentación en especial en la base de este muro que observan ahí, que es el que divide el acceso con la cochera, que es la que soporta todo el peso de esta habitación. También sumándole el peso de los muros de concreto de la parte superior, porque no son muros de concreto falsos, sí son reales. Entonces el peso que habíamos calculado pues es considerable. Se ve espectacular. Y me encanta cómo combina, como dices, esta solicitud del cliente de la madera, el concreto y el color negro, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿esto es piedra o qué es? Lámina. Ah.
Esto es lámina. Ok. Entonces, si es una columna, es un perfil OR de acero Sí, es un redondo. perfil de acero. Ah, ok. En realidad es un perfil de acero Ajá. que bueno, eh, ya hablando estructuralmente, se hizo un tratamiento especial de un capitel en la parte superior y eso es lo que se une, digamos, a toda una pieza, un cuadro de concreto ahogado que está dentro de la losa. Se forma como un gran capitel y de ese capitel se arman la losa aligerada que fue la que propusimos en esta parte. Está buena la solución, ¿eh? El ingeniero Sí, ahí lo hizo bien. sí estuvo complicado. Ahí lo que intentamos desde un inicio con esta casa es que en la noche, ahorita no se puede observar muy bien, pero bueno, en la noche, por eso dejamos esa apertura de esa ventana que se observa ahí, porque lo que queríamos es que desde la parte interior de la casa se viera que este volumen volaba. Por eso no pegamos tampoco este muro divisorio a la losa, sino que tratamos de dejarlo separado, al igual que la ventana en la puerta de acceso y la ventana que da hacia la escalera, para lograr este efecto de que saliera la luz y diera ese efecto de que estuviera volado o suspendido este bloque de concreto. Queda muy bien. Se entiende perfecto. Ok, jóvenes, vamos a entrar. Sí, Subimos sí. unos pocos escalones porque la casa tiene un sótano. La casa tiene un sótano, exactamente, entonces teníamos que subir para... Aquí sí tuvimos el tema del drenaje. Ok, eh, el drenaje en la parte del sótano, en la parte baja. Por eso es que eh, la casa parte de ese nivel hacia la parte superior. ok. Entonces, todo el agua del sótano sí se va por gravedad. ¿Sí? Hablamos que la profundidad del drenaje, entonces, ¿cuánto es? ¿2 metros? Nos comentaste. Sí, aquí de este nivel de losa a la parte de abajo tenemos 260. Entonces traemos como un 80, 1,90 de la banqueta al firme o piso del sótano. Ok. Entonces, sí, el drenaje aquí, el del fraccionamiento, debe tener como 240, 250. No, súper profundo. Para... Los dejaron con esa intención aquí al momento de que hicieran el fraccionamiento para que se pudiera aprovechar por medio de sótano, ¿no? Y bueno, pues aquí una vez pasamos y rematamos con este cubo de luz, que es lo que hace que nos ilumine y que se eh, prenda, ¿no? Todo este nivel. Aquí en la parte central Está padrísimo. del cubo de luz es un árbol que es un liquidámbar, que ya está bastante crecito. Bueno, esta especie en particular sí deshoja en invierno. Ujú. Por ahí se ven las hojas, ¿no? Cómo nos marca la época en la que En la estamos. que estamos. Estamos todavía en invierno, jóvenes. Qué bonito, cómo te remata. Y al mismo tiempo que te deja ver, ¿verdad? Esta sensación de que puedes ver de lado a lado el terreno, pero con el límite del árbol, del patio. Es muy bonito. Sí, exactamente. Y una vez más buscamos lo que era la transparencia. Es mucho de lo que buscamos. Porque como pueden ver, del paño del límite externo de la parte posterior al paño de la parte frontal que nos limita con el estacionamiento, pues bueno, no es mucho nuestro desplante. Prácticamente es del muro del acceso a este ventanal o a este balcón. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ponía a pensar cómo empezar a aprovechar de manera también vertical este tipo de terrenos. ¿Cuánto me dijiste que tenía de fondo? Este tiene 18,85, pero si tú le restas 3 metros de la parte posterior, menos los 6 metros o 5,50 que tiene el estacionamiento, Claro. pues ya tu área de desplante se reduce, ¿no? Pero qué bien quedó. Y bueno, vamos a ver que el jardín lo tiene el sótano. Entonces, otra vez es una casa, pues mágica en ese sentido, ¿no? Que el jardín no te lo esperas donde lo Sí. tienes. Sí, bueno,
Estas son topografías muy peculiares de la ciudad de Morelia, a diferencia de otras ciudades del país como Guadalajara, que es más plano, Mérida, no se diga que es súper plano. Pues bueno, nosotros aquí en Morelia sí tenemos una topografía mucho más accidentada. Entonces, como arquitectos nos toca lidiar mucho con este tipo de terrenos. Aquí los fraccionamientos los hacen con desniveles considerables, entonces es muy común que en zonas de este tipo de topografía, pues bueno, tengamos que resolver y buscar este tipo de soluciones. Pues muy bien solucionado, jóvenes. La cocina también, fíjense qué bien quedó, ¿sabes? O sea, los 9 metros, fíjense. Espero que estemos viendo la planta, si nos la comparte el Sí, 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 arquitecto. claro. Cómo se resuelve el proyecto, eh, parte yo creo que de estos dos ejes, ¿verdad? El eje del patio y el eje pues, de la cocina, ¿verdad? Exactamente. Que es, de hecho, aquí se marca el pasillo de la parte superior, que es la que nos lleva de las habitaciones. Ya, 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 Que ya. precisamente esta casa en particular sí está estructurada con acero, que es lo que pueden ver aquí. Estas vigas y sí son em, totalmente estructurales. Tenemos este poste de acero que viene desde la parte del sótano, atraviesa este piso y sigue hacia la habitación principal de la parte de arriba. Qué interesante, claro, ¿no? Quedan peraltadas todas. Y que ¿Qué? bueno, aquí hay algo. Esta columna, si te fijas, no está apoyada sobre el eje de la viga. Ajá. Está en una parte interior, porque lo que buscábamos era solucionar en la planta de abajo que el cristal no pasara o se obstaculizara la columna al cristal. Entonces, por eso remetimos la columna. Muy bien. Muy mesiánico, ¿no? El detalle de no dejarla a paño. Me gusta mucho, se generan estos marcos. Y platícanos, ¿el cliente cuando le platicaste la idea del sistema constructivo, lo visualizaba o él lo solicitó? ¿Cómo fue? A él le agradaba la idea de usar el concreto aparente. Ok. Esta casa tiene aproximadamente 5 años que se construyó, si no es que un poquito más. Por eso venimos de antes hacia ahora. Lo que le vamos a mostrar también es cómo va evolucionando la arquitectura también de nosotros en cuanto a despacho. Pero en ese momento el concreto tenía un auge por la naturalidad del material. Es un material pues que puede pasar muchos años o tiempo y se va a seguir viendo bien. En este caso, pues bueno, como se puede observar, aquí trabajamos en una fabricación de una cimbra en la cual tuvimos un juego tridimensional porque lo que buscábamos es que en las tardes o al mediodía, que es cuando en ocasiones tenemos el sol de una manera en que se puedan proyectar las sombras de esas tablas, lo que buscábamos es que ese muro de concreto nos decorara el interior de la casa. Por eso fue que le dimos esa textura para que fuera parte de la decoración de la casa y con el juego de sombras, pues tomara su carácter dentro de la vivienda. Bellísimo. Y qué bien queda con la madera, porque no sé si ya vieron, jóvenes atentos, es madera sólida, ¿ah? Esta sí, sí es madera sólida, la que tenemos aquí. Este, si mal no recuerdo, es un cueramo. Ok. Parece como salam, ¿no? Esta madera como tropical. Cueramo, no la conocía. Ese es de aquí, Desde acá por tiene esta nombre región. como purépecha, Ajá, ¿no? Está sí bueno. es por acá. ¿Y qué alturas tenemos? Aquí tenemos 280 esta parte superior, menos la viga de acero que tiene 23 centímetros, si Ok, mal no recuerdo. ok. Que ese fue todo un tema porque, ¿por qué no tenemos más altura? Porque no respetamos la altura del fraccionamiento. Como teníamos 3 pisos y teníamos esta diferencia topográfica, no nos permitieron aumentar o movernos en cuanto al nivel de altura. Entonces tuvimos que ajustar las alturas de cada piso. Pero bueno, teníamos el tema también de que contábamos con las vigas de acero.
Entonces, con el estructurista lo que vimos fue no usar una viga de acero muy aperaltada, sino más bien muy pesada, pero con un perfil más ancho. Ok. Por eso aquí las vigas no son, en realidad en cálculo salían más aperaltadas. Sí, te creo. Entonces, ahí lo que sustituimos fue el peralte por el peso. O sea, tiene más acero la Tiene viga. más acero porque no tiene tanto peralte. Y no podían meterle mucho peralte porque, bueno, iba a bajar aún más la sensación de altura del piso. No, deben de pesar muchísimo. ¿Cómo es el proceso ustedes que construyeron la casa? ¿Cómo es el proceso de montaje? Pues sí fue todo un show. Eso Sí. sí fue una casa que bueno, por eso quería mostrártela porque el tema constructivo fue todo un tema. Digo, todos los colegas que hoy en día estén probando y construyendo con el concreto aparente y puro concreto, pues deberán de saberlo ya, ¿no? Pero sí, era un proceso de mucho timing de cuándo debía de estar el herrero para colocar la viga, que justo llegábamos con los colados a la altura para ya recibir la otra viga de acero y poderla dejar ahogada en el muro. Y después ya que quedaba ahogada en el muro, bueno, colábamos y continuábamos el muro de concreto, ¿no? Sí tuvo su chiste. Sus procesos. Sí, si te fijas, ya aquí se puede observar desde la planta del sótano hasta la parte de arriba, todo lo que es este muro que hicimos de concreto, ¿no? Los 3 niveles. Y bueno, para mis amantes de cocina, les tengo un regalito acá. Esto no se sabe muchas veces, ¿verdad? Las esquinas muchas veces se desaprovechan, pero esta puertita les va a salvar la vida. Sí, aquí se puso una panera. Eso es Sirve todo. mucho para que no se desperdicie. Queda muy elegante, oculta todo lo que tienes ahí y se aprovecha. Sí, exacto. Quedó muy bien la cocina, ¿eh? ¿Qué medidas tiene? O sea, se ve que está en una medida perfecta. O sea, ni grande ni chica. Sí, 0 grados, ni frío ni calor. ni frío ni calor. Saludos Tiene, a Polo Polo donde quiera que esté. sí, ya sé, ya nos abandonó. Tiene aproximadamente 460 de la parte más larga. Y si nosotros tomamos en cuenta desde aquí hacia allá, si mal no recuerdo, tiene como 370 Ok, esta parte. está muy bien, sí. Como 370 a lo largo, ¿verdad? No, más bien, de aquí hacia allá tiene Ah, completo. 370, hacia allá es un poco Ah, más. ya te entendí, Es sí. más larga Sí, sí, hacia la sí. parte del fondo. Un 370 por 450 por 4, ¿no? Algo Sí, así. exacto. Pero está muy bien. Tiene su isla, los bancos, buen área. Fíjense cómo queda la parrilla en la isla, el refrigerador, la torre caliente, que le llamamos torre caliente porque están pues, las cosas calientes, ¿no? El horno de microondas y el horno de gas o horno eléctrico. Entonces, no necesitas más que esto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta casa tiene 352 metros cuadrados de construcción. Sobre un terreno de 192 metros cuadrados, según yo. Sí, sí, sí. Esas casas de 350 para mí son las más proporcionadas, vamos a llamarle. O sea, Sí, ya a en las 350, necesidades. 360 ya te cabe pues, las 4 recámaras, los espacios Sí, cómodos. sí, ya. Ya, Y se ya- tienen amenidades también. Empiezas a tener ya amenidades de la. Ay, qué bonito el acceso. ¿Podemos cerrar la puerta Sí, para, claro. por favor, para ver este efecto que se logró muy bien? Que también, qué cuidado, ¿no? El detalle de llevar el vidrio pues, más atrás de la estructura. Sí, que aquí teníamos el tema de cómo hacer que no sobresaliera el aluminio o herrería que se colocara para detener el cristal. Y bueno, se optó por esta. Y eso también nos baña de iluminación hacia el interior. Ujú. Es hacia las dos partes, ¿no? Pura luz natural y muy indirecta, ¿verdad? Ya muy rebotada Sí. por el volado. Indirecta. Y bueno, pues aquí de remate la escalera, que también fue una propuesta que hicimos en ese momento que no queríamos que tocara el muro de concreto, Caprichosos. caprichosos. Entonces,
Ahí lo que hicimos fue volar la escalera para que tuviéramos este baño de luz. Pues muy bonito, ¿eh? Me imagino que costó, pero definitivamente vale la pena. La luz es muy elegante. Sí, era lo que, bueno, la escalera en ese momento costó por el tema de la elaboración. En ese año en el que lo construimos, el acero no había tenido la inflación que ha tenido en este último par de años. Hoy en día yo creo que si me encuentro con un cliente que le propongo una escalera de puro acero, yo creo que va a decir que no, ¿verdad? Porque está un poquito caro, pero en ese momento era más la elaboración que tuvimos, ¿no? Y también colocamos estas varillas o redondos de manera de protección para la escalera. Que hemos visto algunos en el canal y este tiene una proporción muy elegante, ¿no? No es tan ancho. ¿Qué tendrá de diámetro? Pues como 1 centímetro, ¿no? 1,5 centímetros. Como sí, más o menos como 1 centímetro, no recuerdo qué diámetro sea exactamente, pero sí como 1 centímetro debe de tener. Fíjense cómo se mueven. ¿Están funcionando también para cargar la escalera o solamente es barandal? No, bueno, em, sí se une al final a la escalera, pero como tal la escalera ya estaba, cuando la fabricamos, ya estaba colocada y después pusimos lo que fueron las varillas. Entonces, en sí ya la escalera estructuralmente ya se sostenía, porque esta escalera está hecha a través de una estructura de PTR en su interior. Toda esta escalera funciona como si fuera una estructura integral que solamente se sostiene en las orillas de la escalera. Que, Del que- muro, perdón. que estaba viendo, son unas soleras. ¿Y a dónde están? O sea, ¿están solamente con patas de gallo o hay alguna trave o alguna No, sí viga? hay una trave Claro. que va con la forma de la escalera. En este caso, pues bueno, está el muro de concreto, Ujú. pero en este muro, que no es de concreto, sí va una trave a través de toda esta proyección de la escalera. Interesante. Trave de concreto. O Trave de concreto, de sí, sí, concreto. sí. Ahí es donde se ahoga en realidad la escalera. Ujú. Entonces van coladas esas soleras. Van coladas con la trave, exactamente. Ok. O sea, se cuela todo, o sea, se colocó Dejamos unas puntas, primero en la trave, dejamos unas puntas soldadas directamente a la varilla Ok. de la trave. Ujú. Esa punta salía, colamos la trave y después a esa punta llegamos y nos soldamos. Ok, ok, Ujú. ok. Solda. Ok, excelente. Espero que les haya quedado claro, jóvenes. Lo hice por ustedes, por ti, Pipo, por Manginet. Y del otro lado Bueno, tenemos, aquí tenemos ajá, el medio baño, que es el baño de visita. Tiene su ventilación hacia la parte de afuera, hacia la parte de la fachada. muy cuidada, ¿verdad? Que no sea como una ventana muy protagonista. Sí, sí, la verdad es que somos de no hacer ventanas en general hacia las fachadas. Bueno, a través del tiempo hemos tratado de ir haciendo fachadas, como dicen, más ciegas, ¿no? Hacia el exterior. Que te voy a decir que me gustó mucho el equilibrio de esta, porque sí tiene ventanas, ¿verdad? Sí, Pero sí están tienen. muy, muy pensadas. Sí tienen un fin Sí, sí, como sí, sí. tal. Por ejemplo, esta, ¿no? Que entra luz, pero no te ven. O sea, esa del baño que está en la orilla de la composición, en la orilla del muro, y es muy, muy esbelta. ¿Qué tendrá de ancho? 20 centímetros, ¿no? No mucho más. Sí, menos de 20 centímetros creo que tiene. Claro. Esas- las proporciones, jóvenes. No sé si quieres que Por bajemos. favor. Recuerden que este es el canal de los curiosos. Fíjense cómo baja la luz. Todas las huellas son de la misma lámina, ¿verdad? Sí, son de acero. Toda la escalera es de acero. Y bueno, si te fijas, Está súper sólida. está bastante firme, ¿no? Queda muy firme. Por ahí están todos los apoyos. Y es que, aunque no sean estructurales, sí le dan rigidez, ¿verdad? Sí, 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 porque están soldados al remate de cada lateral. Ujú. Y arriba
al momento de que subamos al segundo piso, estos redondos están sujetos a una viga central de acero, Excelente. que es de donde se descuelgan. Se nos está acabando el video, jóvenes, pero no se lo pierdan la segunda parte muy pronto, muy pronto. No tendrán que esperar mucho. Ya saben que aquí en este canal son consentidos. Ya nos vamos, bye.